Siempre hay una necesidad en el gaming, de querer portear cualquier juego en la consola menos apta para correrlo. Lo maravilloso de los ports, en su mayoría, es que logran adaptar todo el contenido sin recortar o eliminar la esencia del juego base, salvo algunas excepciones, claro. En este caso, portear un juego tan demandante de PS2 a una consola portátil que mantenía el uso de cartuchos en pleno 2011, técnicamente resulta algo difícil de creer, ¿verdad? Pues no, animal. Metal Gear Solid 3 fue una de esas sorpresas para la Nintendo 3DS. Nadie vio venir un port de esa escala en la portátil de Nintendo, sobre todo resaltando que el juego se veía espectacular a pesar de su agresivo downgrade gráfico. Detrás de esos gráficos reducidos se halla una de las hazañas técnicas más llamativas de la consola, y eso es lo que analizaré en este video. El cómo rayos pudo funcionar un juego tan pesado como Metal Gear en la 3DS, y también su desarrollo oculto a espaldas de la propia Konami. Aquí Phantom del Arcade Fantasma. Empecemos de una vez. El desarrollo de Snake Eater fue en su momento un misterio, porque nadie sabía la existencia de este port salvo Nintendo y la propia Kojima Productions. Este último tenía el tiempo ajustado para mostrar una prueba de concepto en la E3 del 2010. Sí, tan solo unos meses después del lanzamiento de su último título en la portátil de Sony. Era tan secreto el proyecto que, para evitar cualquier filtración, trasladaron a todo su equipo a una planta diferente a la principal de Konami, inventándose una historia de que la mayoría del equipo se fue de vacaciones. Palabras de Kojima. Todo esto para trabajar en la demo y presentarla como uno de los exitazos que vendría en la Nintendo 3DS. Una consola que, recordemos, recién se la estaba presentando al público al momento de la E3. El equipo de Kojima Productions no solo tuvo que trabajar a contrarreloj, sino que trabajaron con hardware nuevo y desconocido para ellos. ¿Qué tan desafiante fue el port en primer lugar? Para analizarlo, debemos ver el panorama de las dos consolas, la PlayStation 2 y el primer modelo de la Nintendo 3DS. La CPU de la portátil era un ARM11 de doble núcleo, un procesador multitarea utilizado en teléfonos móviles. A pesar de ser doble núcleo, solo uno de estos era destinado a los juegos, mientras que la segunda se encargaba del sistema operativo y funciones como la eShop. En paz descanse. Su mayor ventaja era su chip gráfico Pica 200, cual era muy bueno en renderizar geometría estática y texturas fijas, como las que verías en escenarios y personajes. Por otro lado, el Emotion Engine de PS2 tiene 3 núcleos muy eficientes. Sin contar el primero de la BIOS, tenemos 2 núcleos listos para manejar modelos geométricamente complejos. A decir verdad, ambas consolas no se diferencian mucho en este apartado, pero obviamente los modelos de PlayStation 2 son más difíciles de procesar si solo tienes un núcleo a disposición. Cualquiera pensaría que se debe reducir la carga de los polígonos de Snake y los escenarios. Esto pasó, pero al revés. Los modelos de Snake Eater nunca tuvieron un downgrade. Al contrario, se ven técnicamente mejores que su contraparte de PS2. Esto fue gracias a que los modelos base les aplicaron técnicas de suavizado geométricos, adquiriendo bordes más redondos y visualmente detallados. ¿Saben lo que sí terminó por reducirse? Exacto, y bueno, también obvio, los escenarios. Anteriormente dije que el Pica 200 era muy bueno en renderizar escenarios estáticos, pero estamos hablando de Metal Gear Solid 3. La selva del juego está viva, y no me refiero a que literalmente lo esté, sino que están repletos de pequeños polígonos independientes que simulaban vegetación y césped. Estos incluso se movían dependiendo cómo Snake pasaba por ellos. Aquí encontré una técnica de optimización que no se le daba la suficiente atención que merece. El famoso Normal Mapping. Puedo hasta llamarlo el santo grial de la optimización. Ya verán por qué. Ponte en esta situación. Normalmente, si no balanceas la cantidad de polígonos del personaje y escenario que se muestra en pantalla,
tendrías bastantes problemas de rendimiento por la enorme carga gráfica que le pones a la consola. Pero como eres un necio, tampoco quieres reducir los detalles del personaje y luzca como una papa mal pelada. Hay una manera de ahorrarse todo esto, y es crear primero un modelo no tan detallado de lo que quieres hacer, para posteriormente agregar una textura con detalles de sombras y profundidad, separando por diferentes colores, desglosando cada color para cada detalle o sombra que dibujaste. Dentro del juego puedes controlar esas partes en la textura con el fin de generar los colores y sombras del personaje, dependiendo del clima y el ambiente que esté. Oli, aquí Melody. Para que tengan una idea más clara, los polígonos son los que definen qué tan detallado está un personaje o un escenario. Mientras más polígonos tengas, más detallado será el personaje. ¿Por qué crees que apodan a los modelos de PS1 como patatas mal peladas? Usemos de ejemplo a Harry Mason en la cafetería del primer Silent Hill. El juego puede funcionar tranquilamente porque el modelo de Harry está compuesto de alrededor de 600 polígonos. Era algo que la PS1 podía manejar sin problemas. Todo eso cambia si te vuelves loco y quieres poner al modelo de James Underland de la Play 2 dentro de la cafetería. Nuestro amigo de aquí tiene entre 4000 y 5500 polígonos. Saturarías el único mega de RAM de video de la consola con tan solo cargar el modelo. Ya sería un milagro si te dará un fotograma. En el caso de la 3DS, si aplicamos el concepto de normal mapping que mencionó Phantom, tendríamos colores y sombras artificiales sin depender del chip de la portátil. Todo gracias a que la textura creada ahora es un mapa de coordenadas disfrazado de imagen. Esto se combina con el concepto de los colores RGB, pero adaptado a un sistema de coordenadas 3D. Sí, recién me doy cuenta que RGB significan rojo, verde y azul, no se burlen. El juego intenta detectar el entorno de Snake para adaptar las coordenadas de color de su textura, usando los puntos X, Y, Z y adaptándolo a los colores RGB para simular la profundidad de su traje o las sombras de su rostro. Si se ponen a buscar en la web ejemplos de normal mapping, encontrarán texturas de color morado con tonos verdes azulados. Estos colores no llegamos a ver en el juego porque son cambiados a tiempo real por la consola. No pudiste haberlo explicado mejor, Melody. El propio Kojima mencionó en la Famitsu, cual es una famosa prensa de videojuegos japonesa, que las texturas de Snake Eater no fueron reducidas. Al contrario, mantienen la misma calidad a lo visto en las ediciones de PS3, pero no se aprecia tanto por la baja resolución y lo plano de los escenarios en el juego final. ¿Saben? El Metal Gear Solid 3 de PS2 no contaba con esa tecnología de normal mapping de manera nativa. Muy pocos eran los desarrolladores que pudieron recrearlo. Adivinen quién sí pudo hacerlo. No fue hasta la salida de la 3DS que el juego finalmente implementó el normal mapping nativamente en la consola. Una de las cosas que amé de la versión de 3DS fueron la implementación de controles más cómodos, asemejándose a los de Peace Walker. Demasiado parecidos. Diría que incluso la animación de caminar agachado es lo mismo. Tan solo miren con sus propios ojos. No digo que el equipo de Kojima haya sido perezoso a la hora de implementar nuevas animaciones. De hecho, eso era lo que querían. Ejecutar el código del juego original, cual estaba optimizado para poder funcionar solo en PS2, y pasarlo tal cual a una consola que no tiene nada que ver con su hardware, ni sería compatible desde el minuto 1. Kojima Productions tenía un as bajo la manga: los Metal Gear de PSP. El motor de Peace Walker ya fue un salto increíble a nivel gráfico en la portátil de Sony. Era justo lo que necesitaba Kojima. Un motor hecho a medida para consolas portátiles, manejo estricto de memoria RAM, sistema de colisiones simplificados y una gestión excelente de batería. Como resultado, el juego de PS2 pudo heredar varias de las físicas y animaciones del nuevo motor. Tal vez suene algo obvio lo que diga, pero este engine no es algo de lo que hayamos visto antes, porque en realidad este motor es el mismo de los Metal Gear de PS2, pero adaptado a la PSP.
Pudimos ver su evolución a través del tiempo con Portable Ops y posteriormente con Peace Walker, siendo su cúspide técnica. De hecho, tengo un video hablando de eso, por si quieren verlo después. Oye Phantom, que no se te olvide la 3DS. Ah, cierto. Bueno, ya he hablado bastante de PlayStation. Volvamos a la Nintendo 3DS. En las especificaciones del juego, mencionan que se puede jugar junto con el modo 3D estereoscópico. Sin duda, este es uno de los temas más llamativos que me topé en la 3DS. Tal como dicen sus páginas oficiales, los efectos 3D generados por Nintendo 3DS son creados utilizando la habilidad de interpretar imágenes 3D como resultado de la diferencia de posición entre el ojo izquierdo y derecho. Sin embargo, no todas las personas ven las imágenes 3D de la misma forma. ¿A qué se refiere esto? El juego replica dos pantallas, pero en diferentes puntos de vista, combinándolas y generando una sola imagen de acuerdo a tus ojos, dando ese efecto de profundidad característico. Detrás de lo simple y funcional del 3D, se halla una de las razones por la que el juego originalmente no pudo correr a 30 cuadros por segundo. Al activar el modo 3D, el juego duplica la imagen original a la mitad de resolución que funcionaba, obteniendo dos pantallas de 400 x 240 píxeles cada una. A pesar de su menor resolución, esto saturaba tanto el único núcleo y el Pica 200 de la 3DS, más de lo que ya estaba. Mantener 30 FPS sería muy inestable, incluso con las nuevas optimizaciones aplicadas. El bloqueo de 20 FPS fue el último recurso de Kojima Productions para hacer funcionar el juego en 3D. Matemáticamente, con 30 FPS, los procesadores tienen como 30 milisegundos para calcular toda la lógica de las físicas, colisiones y la IA de los enemigos. Ahora con el modo 3D, sería una tarea imposible de hacer por la carga duplicada de la consola. Al cambiar los valores a 20 FPS, aumenta el tiempo que tarda en llegar la imagen al video, siendo ahora de 50 milisegundos. Esto daba el tiempo suficiente para que el sistema pueda procesar todo el contenido del escenario dos veces. Estos datos no es que me haya inventado, sino que es una fórmula matemática que explica cómo funciona la tasa de cuadros por segundo, siendo un estándar sobre cómo funcionan los FPS en los videojuegos. Carajo, y yo creyendo que ya no vería matemáticas nunca más. Ni que lo digas. Para mantener el mismo equilibrio de polígonos en pantalla que mencionó Melody, se trabajó en general con técnicas de occlusion cooling para limitar los objetos del escenario, borrando gran parte del mapa mientras no los ves. Y pensar que solo por este chistecito del 3D se encuentra un montón de problemas de rendimiento, más de los que ya tratamos en este video. En fin, esta ha sido una pequeña muestra del enorme trabajo que es portear y optimizar un juego que no estaba pensado en correr en consolas más débiles. Entonces, ¿piensas que Metal Gear Solid 3 fue el único juego en exprimir todo el poder de la 3DS? Si tienes otras sugerencias de juegos que quieres que analicemos por aquí, no dudes en comentarlo. Yo por mi parte me despido. Aquí Phantom del Arcade Fantasma. Corto y cierro.